Un empresario millonario, conocido por su frialdad y dedicación al trabajo, recibió una invitación inesperada de su empleada doméstica: pasar el año nuevo en su humilde hogar. Lo que parecía ser un simple gesto de cortesía se convirtió en una experiencia que sacudió sus creencias más profundas y reveló verdades que nunca imaginó enfrentar. Pero lo que vio en esa casa fue tan impactante que lo llevó a replantearse toda su vida. ¿Qué fue lo que sucedió esa noche? ¿Y cómo este encuentro transformó por completo su visión sobre la felicidad y el éxito? Acompaña esta historia, emocionante y llena de giros inesperados. No olvides dar like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para disfrutar de más relatos inspiradores como este. Tenía todo lo que muchos desean: una mansión en la cima de una colina con vistas impresionantes, coches deportivos que atraían miradas de admiración y una vida repleta de viajes exóticos. Su éxito era el fruto de años de trabajo duro y decisiones estratégicas. Había construido un imperio desde cero, demostrando que la perseverancia podía superar cualquier obstáculo, pero aunque su cuenta bancaria no paraba de crecer, su sonrisa se había vuelto un gesto escaso y casi mecánico. Su día a día estaba marcado por el lujo, pero también por la soledad. Rodeado de asistentes y empleados, su mundo funcionaba como un reloj, sin espacio para la espontaneidad o el desorden. En las reuniones era respetado y admirado, aunque algunos lo encontraban intimidante. Su actitud distante y su obsesión por la eficiencia lo habían alejado de las relaciones personales profundas. La vida sencilla y los pequeños detalles eran para él un recuerdo distante. En público, era el hombre que lo tenía todo: éxito, poder y una vida que otros envidiaban. Pero en privado, cuando regresaba a su inmensa casa, lo invadía un silencio aplastante. Las paredes llenas de obras de arte no contaban historias de familia, sino de inversiones y adquisiciones. Incluso las cenas, servidas por chefs de renombre, carecían de sabor emocional. Cada vez que levantaba la copa para brindar, lo hacía solo, sin alguien con quien compartir verdaderamente el momento. Su ascenso al éxito había tenido un precio. Las largas jornadas de trabajo y su enfoque en los negocios lo alejaron de las personas que alguna vez lo rodearon. Amigos de la infancia, familiares y antiguos compañeros desaparecieron de su vida, reemplazados por socios, abogados y asesores financieros. Aunque justificaba estas pérdidas como un sacrificio necesario, una pequeña parte de él sabía que algo más valioso se había quedado atrás. Era un hombre que entendía el lenguaje de los contratos y las inversiones, pero había olvidado el de las emociones. A menudo se encontraba mirando por la ventana de su despacho, viendo las luces de la ciudad, pero sin sentir conexión alguna con quienes vivían debajo de esas luces. Cada éxito nuevo parecía agrandar un vacío que ni todo el oro del mundo lograba llenar. Sin embargo, había una excepción: su empleada doméstica. Ella llevaba años trabajando en su casa, y aunque rara vez intercambiaban más de unas pocas palabras, su presencia le transmitía una tranquilidad inexplicable. Su dedicación al trabajo y su actitud positiva eran un contraste absoluto con la frialdad del mundo del millonario. Sin saberlo, ella representaba un ancla de humanidad en una vida dominada por lo material. A pesar de su aparente indiferencia, el millonario empezaba a notar detalles que antes pasaban desapercibidos: el cuidado con el que ella organizaba cada espacio, la delicadeza al preparar un café o su forma de sonreír mientras trabajaba. Estos pequeños gestos empezaron a despertar en él una curiosidad que nunca antes había sentido. Sin saberlo, ella estaba sembrando la semilla de una reflexión que cambiaría su vida. Lo que el millonario ignoraba era que, en los días venideros, su mundo perfecto iba a dar un giro inesperado. Una invitación aparentemente sencilla sería el catalizador de un cambio profundo. Esa invitación no solo lo llevaría a una casa humilde, sino que abriría una puerta hacia un universo de valores y emociones que hacía tiempo había olvidado. Ella era la antítesis del mundo del millonario: una mujer sencilla, con las manos marcadas por años de trabajo y un corazón lleno de gratitud. Vivía en un barrio modesto, en una casa que había decorado con esfuerzo y cariño, reflejo de su carácter humilde y resiliente. Aunque su salario era justo lo necesario para mantener a su familia, jamás se quejaba.
Su sonrisa era su marca distintiva, iluminando los días de quienes la rodeaban. Había trabajado para el millonario durante más de una década. Era la encargada de mantener en perfecto estado una casa que no era suya, pero a la que dedicaba un cuidado maternal. Cada rincón brillaba gracias a sus manos, y aunque su presencia era discreta, su impacto en el hogar era inmenso. Para ella, el trabajo no era solo una obligación, sino una forma de expresar su agradecimiento por las oportunidades que la vida le había dado. Fuera del trabajo, su vida estaba dedicada a su familia. Sus hijos eran su mayor orgullo y motivación. Aunque no podía darles lujos, les enseñaba valores que consideraba más importantes: la honestidad, el esfuerzo y la gratitud. Cada noche, alrededor de la mesa, compartían historias, risas y sueños. Ese pequeño ritual diario era el centro de su universo, un contraste absoluto con el vacío de la vida del millonario. Para el millonario, ella era una presencia constante, pero invisible. Aunque reconocía su dedicación, jamás había reflexionado sobre quién era realmente. La veía como parte del engranaje que mantenía su vida en marcha, pero no como una persona con sueños, luchas y emociones propias. Sin embargo, todo eso estaba a punto de cambiar. Un día, mientras limpiaba su despacho, la empleada encontró una fotografía antigua enmarcada sobre la mesa. Mostraba al millonario de niño, sosteniendo las manos de sus padres en un parque. Ese pequeño destello de su humanidad despertó en ella una intuición. Detrás de toda esa riqueza y poder, había alguien que también había conocido la sencillez. A partir de entonces, sintió un impulso de mostrarle que la felicidad no estaba en los millones, sino en los momentos compartidos. Su idea comenzó a tomar forma cuando decidió invitar al millonario a su casa para la celebración de Año Nuevo. Sabía que era una propuesta poco convencional, incluso atrevida, pero algo en su corazón le decía que era lo correcto. Para ella, era una oportunidad de mostrarle otra perspectiva de la vida, una donde las cosas simples podían brillar más que el oro. La invitación fue recibida con sorpresa, casi incredulidad. Nadie había tenido nunca esa audacia, y el millonario, acostumbrado a rechazar lo que consideraba fuera de su mundo, estuvo a punto de negarse. Pero algo en la manera en que la empleada lo dijo, con una mezcla de humildad y esperanza, lo hizo detenerse. Quizás era hora de hacer algo diferente, aunque fuera solo por curiosidad. Sin saberlo, la empleada estaba a punto de provocar un cambio radical en la vida del millonario. Lo que para ella era una tradición familiar más, para él se convertiría en una revelación. Esa noche en su humilde casa no solo sería un contraste visual con la opulencia de su mansión, sino una lección de vida que quedaría grabada para siempre en su corazón. El día del Año Nuevo llegó, y el millonario, vestido con su traje impecable, condujo hasta el humilde barrio donde vivía su empleada. A medida que avanzaba, las calles estrechas y las casas modestas contrastaban cada vez más con el mundo de lujo al que estaba acostumbrado. Al llegar frente a la pequeña vivienda, se sorprendió al ver una puerta decorada con cintas y luces hechas a mano, transmitiendo una calidez que no esperaba. Al cruzar el umbral, fue recibido con abrazos sinceros y sonrisas genuinas de una familia que lo trató como un amigo de toda la vida. La casa, aunque pequeña, estaba llena de vida. Cada rincón contaba una historia: cuadros familiares, muebles desgastados pero bien cuidados, y una mesa repleta de comida casera que inundaba el ambiente con aromas irresistibles. Era un mundo completamente diferente al suyo, donde la calidez superaba cualquier lujo. Lo que más le impactó fue la sencillez del lugar. El suelo era de madera vieja, pero brillaba por el esmero con que lo mantenían. Las paredes, pintadas a mano, estaban adornadas con fotografías familiares y dibujos infantiles. Todo parecía tener un propósito, un recuerdo asociado, una historia que contar. Para alguien acostumbrado a la perfección estética, aquella imperfección llena de significado lo dejó sin palabras. A medida que pasaban las horas, notó que nadie se preocupaba por las apariencias. Los niños corrían por la casa, riendo y jugando, mientras los adultos compartían anécdotas y bromas. El millonario, que solía observar con desconfianza a quienes no pertenecían a su círculo, empezó a relajarse. Se permitió sentarse en un sofá desgastado y escuchar.
Por primera vez en mucho tiempo, no era el centro de atención, y eso le resultó reconfortante. Cuando llegó el momento de la cena, todos se reunieron en torno a la mesa. Antes de empezar, la familia hizo una breve oración de gratitud, agradeciendo por la comida, la salud y la compañía. Fue un momento de silencio profundo, cargado de significado. El millonario, que había asistido a incontables cenas de gala, nunca había experimentado algo tan genuino. Cerró los ojos y por primera vez en años se sintió conectado con algo más grande que él mismo. Uno de los detalles que más lo conmovió fue un mural en la pared del comedor, donde la familia colgaba fotografías y notas con sus sueños y metas. En ellas había frases como estar juntos siempre o cuidar a los que amamos. Eran aspiraciones sencillas, pero cargadas de un peso emocional que lo desarmó. Comparó ese mural con las paredes frías y vacías de su mansión y sintió un vacío que nunca antes había reconocido. La velada continuó con canciones tradicionales que los miembros de la familia cantaban mientras tocaban instrumentos improvisados. El millonario, acostumbrado a eventos con música en vivo y orquestas, quedó hipnotizado por la autenticidad de aquel momento. Las risas, los aplausos y el ambiente de unión eran algo que no podía comprarse, y eso lo desconcertó y conmovió a partes iguales. Esa noche, mientras regresaba a su mansión en su coche de lujo, no podía dejar de pensar en lo que había vivido. Había entrado en aquella casa esperando cumplir con un gesto amable, pero salió con una sensación de paz y calidez que hacía años no sentía. Algo dentro de él había cambiado, y aunque aún no lo comprendía del todo, sabía que no volvería a ser el mismo. Desde el momento en que cruzó la puerta, el millonario sintió que estaba entrando en un mundo completamente distinto al suyo. Había algo en el ambiente que lo desarmó de inmediato. El calor humano que emanaba de cada rincón. No era solo la temperatura agradable de la casa, sino las sonrisas auténticas, las voces animadas y los gestos sencillos que fluían entre los miembros de la familia. Todo parecía irradiar una energía que hacía tiempo no experimentaba. La casa estaba decorada con adornos modestos, pero cada detalle tenía un significado especial. En el centro de la sala había un árbol de Año Nuevo decorado con manualidades hechas por los niños, estrellas de papel, lazos de colores y pequeñas figuras de cartón. Sobre la mesa del comedor, un mantel bordado a mano mostraba el esfuerzo y el cariño que habían puesto en recibirlo. El millonario observaba esos detalles con fascinación, preguntándose cuándo fue la última vez que algo tan sencillo lo emocionó tanto. El aire estaba impregnado de aromas que despertaron recuerdos que creía olvidados. El olor a pan recién horneado, las especias de los guisos y el dulce aroma de una tarta casera lo transportaron a su infancia, cuando su madre cocinaba con amor para toda la familia. Por un momento, cerró los ojos y dejó que esos recuerdos lo envolvieran. Era un contraste absoluto con las cenas extravagantes a las que estaba acostumbrado, donde la comida era más una obra de arte que algo para disfrutar. Lo que más lo impactó fue cómo la familia interactuaba entre sí. Cada miembro tenía un papel único en la dinámica del hogar, y todos se apoyaban mutuamente con gestos llenos de cariño. Los niños ayudaban a poner la mesa, mientras los adultos se aseguraban de que todos estuvieran cómodos. Había una conexión palpable, un entendimiento silencioso que iba más allá de las palabras. Para el millonario, acostumbrado a la frialdad de las relaciones formales, aquello era un espectáculo casi hipnótico. En un rincón de la sala, vio un pequeño altar con velas y fotografías de seres queridos que ya no estaban. La familia se turnaba para encender una vela y dedicar unas palabras de agradecimiento y amor a los que habían partido. El millonario se quedó en silencio, profundamente conmovido por la forma en que honraban a sus raíces y mantenían vivos esos lazos. Fue un recordatorio de lo que él mismo había perdido en su carrera por el éxito. Los pequeños gestos de la noche eran lo que más lo impresionaba. Una taza de café servida con una sonrisa, un plato de comida ofrecido con orgullo o una manta entregada para que estuviera más cómodo. Cada acción, por más insignificante que pareciera, llevaba consigo una intención de cuidado y generosidad que él había olvidado que existía. Era un lenguaje que no se podía aprender en reuniones de negocios ni en eventos de gala. A medida que la noche avanzaba,
El millonario comenzó a relajarse y a participar en las actividades de la familia. Se unió a las risas, escuchó historias y, por momentos, incluso dejó escapar carcajadas que parecían venir de un lugar olvidado dentro de él. La naturalidad de aquel ambiente lo envolvía como una manta cálida, y se sorprendió a sí mismo disfrutando de cosas que había dejado de valorar hacía mucho tiempo. Esa calidez no provenía de las paredes ni de los muebles, sino de las personas que habitaban la casa. Cada gesto, cada palabra y cada sonrisa eran un recordatorio de que la verdadera riqueza no estaba en lo material, sino en las conexiones humanas. Mientras observaba a la familia cantar junta una última canción antes de la medianoche, el millonario supo que había encontrado algo que llevaba años buscando sin saberlo, un hogar aunque no fuera el suyo. La medianoche se acercaba, y la familia se reunió alrededor de la mesa para compartir un momento de gratitud antes de dar la bienvenida al año nuevo. El millonario, que había permanecido en silencio observando cada detalle, fue invitado a unirse al círculo. Todos se tomaron de las manos, y la matriarca de la familia comenzó a hablar con una voz pausada, pero llena de emoción. Agradeció por la salud, por la unidad familiar y por los pequeños milagros que habían vivido durante el año. El millonario, acostumbrado a grandes discursos llenos de formalidades, quedó desarmado ante la sinceridad de esas palabras. No había en ellas adornos ni pretensiones, solo una gratitud genuina que lo hizo reflexionar sobre su propia vida. ¿Cuándo fue la última vez que él había agradecido algo sin esperar nada a cambio? Mientras escuchaba, sintió un nudo en la garganta que no pudo ignorar. Después de la oración, los niños lo invitaron a mirar un mural en la pared del salón. Estaba lleno de fotografías de momentos felices, cumpleaños, reuniones familiares, paseos al parque. También había frases escritas a mano como «La familia es nuestro mayor tesoro» o «Juntos lo podemos todo». El millonario recorrió con la mirada cada imagen y cada palabra, sintiendo un peso en el corazón. Su propia vida, llena de éxitos materiales, carecía de esos recuerdos que parecían tan simples y tan valiosos. Fue en ese instante cuando sus ojos se detuvieron en una foto en particular, una imagen de la empleada, junto a sus hijos, celebrando con un pastel modesto. El millonario recordó los banquetes opulentos que organizaba en su mansión, donde nunca faltaba nada, pero donde siempre faltaba algo. La calidez que veía en esa imagen, la diferencia era clara y no podía ignorarla. Mientras la familia empezaba a brindar y a reír con entusiasmo, un niño pequeño corrió hacia él y le ofreció una copa de jugo. «Feliz Año Nuevo», dijo con una sonrisa tan genuina que el millonario sintió cómo su corazón se ablandaba. Esa pequeña acción, que para el niño era natural, lo hizo preguntarse por qué gestos así no existían en su mundo. En ese momento, entendió que el dinero podía comprar lujo, pero no podía comprar la pureza de esas emociones. A medida que avanzaba la noche, el millonario comenzó a recordar momentos de su infancia. Pensó en las veces que jugaba con sus padres en el parque, en las cenas en casa, donde no importaba qué había en el plato, sino quién estaba a su lado. Esos recuerdos, que había enterrado bajo años de ambición y trabajo, comenzaron a emerger como una ola que lo inundaba de nostalgia y arrepentimiento. La reflexión lo llevó a hacerse preguntas que nunca antes se había planteado. ¿De qué le servía su éxito si no tenía con quién compartirlo? ¿Por qué había dejado que las cosas más simples y esenciales se desvanecieran en su vida? Mientras la familia seguía disfrutando de la noche, él permaneció sentado, mirando a su alrededor y sintiendo cómo algo dentro de él comenzaba a cambiar. Aquella casa humilde, con sus paredes decoradas a mano y su atmósfera cálida, le enseñó en una noche lo que él no había aprendido en décadas de vida. Comprendió que la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en las posesiones, sino en los momentos compartidos, en los lazos que unen a las personas y en la gratitud por lo que se tiene. Esa reflexión sería el comienzo de un cambio que marcaría el resto de su vida. Mientras la noche avanzaba, el millonario observaba con detenimiento cada rincón de aquella casa modesta. Había algo en su simplicidad que lo desconcertaba y lo atraía al mismo tiempo. No había objetos caros ni tecnología avanzada, todo parecía hecho a mano o comprado con esfuerzo.
Pero lo que realmente destacaba no eran las cosas materiales, sino la sensación de paz y armonía que impregnaba el ambiente. Por primera vez, se dio cuenta de que el lujo no era garantía de felicidad. La familia parecía feliz con lo poco que tenía. Los niños jugaban con juguetes antiguos que habían sido reparados una y otra vez, pero sus risas eran tan auténticas que parecían llenar todo el espacio. Los adultos charlaban animadamente sobre historias del pasado y sueños del futuro, sin preocuparse por los problemas del día a día. El millonario, acostumbrado a conversaciones superficiales sobre negocios y dinero, se sintió como un extraño en su propia realidad. En la mesa del comedor, el millonario notó un pequeño jarrón con flores silvestres. «Las recogimos esta mañana», le dijo la empleada con una sonrisa. Ese simple gesto le hizo reflexionar sobre cuántas veces había pasado por alto los pequeños regalos que la vida ofrece cada día. Su vida estaba llena de lujo, pero vacía de gestos significativos. Aquella humilde flor en el centro de la mesa tenía más valor emocional que cualquier adorno caro de su mansión. La música también jugó un papel importante en esa noche de revelaciones. Un miembro de la familia sacó una guitarra vieja y comenzó a tocar una melodía sencilla, mientras los demás cantaban. Las voces desafinadas pero llenas de emoción crearon una atmósfera que conmovió al millonario hasta las lágrimas. En ese momento, entendió que la verdadera riqueza no estaba en los grandes espectáculos, sino en los momentos compartidos con las personas que amas. Otro detalle que lo impactó fue cómo la familia compartía lo poco que tenía con él, sin esperar nada a cambio. Le ofrecieron un plato especial preparado con cariño, mientras se disculpaban por no tener más que ofrecer. El millonario, acostumbrado a banquetes opulentos, sintió una punzada de vergüenza al darse cuenta de que, en su vida, los gestos generosos solían venir con condiciones o intereses ocultos. Allí, en esa casa humilde, la generosidad era pura y sincera. El millonario también se fijó en cómo la familia trabajaba unida en todo momento. No había jerarquías ni roles impuestos. Todos se ayudaban mutuamente de manera natural. En contraste, su propia vida estaba llena de empleados que seguían órdenes, pero carecía de esa conexión humana que él presenciaba en cada pequeño gesto de aquella familia. Esa simplicidad, lejos de ser una desventaja, era el núcleo de su felicidad. A medida que la noche llegaba a su fin, el millonario se dio cuenta de que algo dentro de él había cambiado. Esa familia, con su vida sencilla y llena de amor, le había mostrado una verdad que él había ignorado durante años. La felicidad no se mide en bienes materiales, sino en la calidad de las relaciones y en la capacidad de disfrutar lo que ya tienes. Fue un descubrimiento que lo dejó emocionado y lleno de esperanza. Al salir de la casa, el millonario miró al cielo estrellado y respiró profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz que no podía explicar. En su corazón sabía que esa noche marcaba el comienzo de algo nuevo. A partir de ese momento, se comprometió a buscar esa simplicidad, esa felicidad que había encontrado en la casa de su empleada. No sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente rico. Cuando el millonario regresó a su mansión, el contraste fue abrumador. Entró en su enorme casa, con sus techos altos y su decoración impecable, y un silencio frío lo envolvió. Se sentó en el sofá de su lujosa sala de estar, mirando alrededor con una mezcla de orgullo y vacío. Nunca antes había cuestionado todo lo que había construido, pero aquella noche algo había cambiado. Se preguntó, ¿esto es todo? ¿Es esto lo que realmente quiero? La imagen del mural de fotos de la casa de su empleada seguía grabada en su mente. Comparó esas fotografías llenas de risas y abrazos con las paredes de su propia casa, decoradas con cuadros de artistas famosos que no contaban ninguna historia. Todo lo que poseía era valioso, pero carente de significado emocional. Por primera vez, se dio cuenta de que su riqueza, en lugar de llenarlo, lo había aislado de las cosas que realmente importaban. Pensó en las conversaciones que tuvo durante la cena. La empleada había compartido anécdotas sobre su familia y los sacrificios que hicieron para mantenerse unidos. Él, por otro lado, se dio cuenta de que no tenía historias similares que contar. Su vida estaba llena de logros profesionales, pero vacía de momentos que lo conectaran con otras personas. Sintió un dolor punzante al recordar cómo había perdido contacto con sus amigos de la infancia
y sus familiares más cercanos. Recordó la oración que la familia había hecho antes de la cena. Agradecieron por cosas tan simples como tener comida en la mesa y estar juntos en un día especial. Él, en cambio, no podía recordar la última vez que había agradecido por algo. Su vida se había convertido en una constante búsqueda de más dinero, más poder, más reconocimiento. Pero esa noche entendió que, en esa búsqueda, había olvidado cómo valorar lo que ya tenía. Se levantó y caminó por los pasillos de su mansión, observando todo con nuevos ojos. Los objetos que antes le parecían símbolos de éxito, ahora le parecían fríos y vacíos. La decoración impecable, los muebles de diseño y las piezas de arte ya no le producían orgullo, sino una sensación de soledad. Cada rincón de su casa le recordaba lo que había sacrificado para alcanzarlo: el tiempo, las relaciones y la sencillez de la felicidad cotidiana. Sus pensamientos lo llevaron a reflexionar sobre su infancia. Recordó cómo su madre siempre encontraba formas de hacer especial cada momento, aunque no tuvieran mucho dinero. Las cenas en familia, los juegos improvisados y las risas eran los verdaderos tesoros de su vida. Se dio cuenta de que, en su afán por triunfar, había olvidado esas lecciones y se había alejado de lo que una vez lo hacía feliz. Mientras la noche avanzaba, tomó una libreta y empezó a escribir. Anotó todo lo que había aprendido esa noche en casa de su empleada: la importancia de la gratitud, la riqueza de las relaciones humanas y la belleza de la simplicidad. Cada palabra que escribía lo hacía sentir más ligero, como si estuviera deshaciendo años de carga emocional. Decidió que no podía ignorar lo que había experimentado. Era hora de hacer cambios en su vida. Antes de irse a dormir, miró su reflejo en el espejo y se prometió a sí mismo que no dejaría que esa noche se convirtiera en un simple recuerdo. Haría algo con lo que había aprendido, no solo por él, sino también por las personas a las que había dejado atrás en su camino al éxito. Esa noche, en la soledad de su mansión, entendió que estaba al borde de un cambio profundo, un renacer que marcaría el resto de su vida. A la mañana siguiente, el millonario decidió hablar con su empleada. La encontró en la cocina, preparando el desayuno como todos los días, pero esa vez él la observó con nuevos ojos. Durante años la había visto como una figura silenciosa que simplemente hacía su trabajo, pero ahora comprendía que detrás de esa dedicación había una historia, una mujer con sabiduría y valores que habían transformado su manera de pensar. Con un tono más amable de lo habitual, comenzó a preguntarle sobre su vida. Al principio ella parecía desconcertada por su interés, pero poco a poco se fue relajando. Le contó sobre su infancia en el campo, sobre cómo había aprendido de sus padres a valorar las pequeñas cosas y a mantener la fe en los momentos difíciles. Le habló de los sacrificios que hizo para que sus hijos pudieran tener una educación y mejores oportunidades que las que ella tuvo. El millonario escuchaba con atención, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Cada palabra de su empleada era una lección disfrazada de anécdota. Ella le explicó que, aunque su vida no había sido fácil, nunca había sentido que le faltara algo esencial. La verdadera riqueza, dijo ella con una sonrisa, es tener un corazón lleno de gratitud y una familia con quien compartir los momentos, buenos o malos. Sus palabras tocaron algo profundo en él. En su mundo, la gratitud era un concepto vacío, algo que se mencionaba en discursos, pero que rara vez se sentía de verdad. Le preguntó cómo lograba mantener esa actitud positiva, incluso con las dificultades que enfrentaba. Ella respondió con sencillez: no es cuestión de lo que tienes, sino de cómo lo ves. Si siempre miras lo que te falta, nunca serás feliz. Pero si aprendes a valorar lo que tienes, aunque sea poco, el corazón se llena. En ese momento, el millonario sintió que las barreras entre ellos desaparecían. Ya no era un hombre rico hablando con su empleada. Era una persona buscando respuestas, hablando con alguien que las había encontrado en lo más simple. Le confesó que, a pesar de todo su éxito, se sentía vacío, como si hubiera perdido el rumbo. Ella lo miró con compasión y le dijo: aún estás a tiempo de cambiar. A veces solo necesitas detenerte, mirar a tu alrededor y empezar de nuevo. La conversación se prolongó durante horas. Hablaron sobre las diferencias entre sus mundos,
pero también sobre las similitudes que ambos compartían como seres humanos. Él le agradeció por la invitación a su casa y le confesó cuánto le había enseñado esa experiencia. Ella, con humildad, le respondió que no había hecho nada extraordinario, que solo había seguido su corazón y tratado de compartir lo que más valoraba: la unión y el amor familiar. Antes de terminar, el millonario le pidió un consejo sobre cómo comenzar a cambiar su vida. Ella lo pensó por un momento y dijo: empieza por agradecer cada día, incluso las cosas más pequeñas. Luego, busca reconectar con las personas que importan y no tengas miedo de mostrar tu corazón. A veces, lo más difícil es aceptar que necesitamos a los demás, pero ahí está el verdadero cambio. Aquella conversación fue un punto de inflexión. El millonario no solo había encontrado en su empleada a alguien con quien compartir sus pensamientos, sino también una guía inesperada que lo inspiró a dar los primeros pasos hacia una vida más auténtica. A partir de ese día, decidió que no solo iba a cambiar su forma de vivir, sino también la de las personas que lo rodeaban. En los días posteriores a aquella conversación, el millonario no podía dejar de pensar en las tradiciones familiares que había presenciado en la casa de su empleada. Esos pequeños rituales, simples pero llenos de significado, lo habían conmovido profundamente. Recordó cómo antes de cenar, todos se tomaron de las manos y pronunciaron palabras de gratitud. Fue un acto tan sencillo y natural que le hizo preguntarse por qué en su hogar nunca se había hecho algo similar. Uno de los momentos que más lo impactó fue cuando la familia se reunió para compartir historias. Cada miembro tenía algo que contar: una anécdota graciosa, un recuerdo emotivo o un sueño para el futuro. Mientras hablaban, se escuchaban con atención, intercalando risas y palabras de aliento. El millonario, acostumbrado a reuniones donde cada persona buscaba destacar, quedó fascinado por la generosidad con la que compartían su tiempo y su atención. Otra tradición que lo impresionó fue cómo celebraban los logros, por pequeños que fueran. La empleada contó con orgullo que uno de sus hijos había aprendido a montar en bicicleta, mientras otro había mejorado en sus estudios. Cada pequeño logro era celebrado con una sinceridad que iluminaba la habitación. El millonario no pudo evitar reflexionar sobre su propia vida, donde los éxitos eran grandiosos, pero se sentían vacíos, porque nadie los celebraba realmente con él. También lo conmovió la forma en que honraban a sus seres queridos. Durante la cena, la familia mencionó con cariño a aquellos que ya no estaban presentes, recordando sus enseñanzas y momentos felices. En su mundo, las pérdidas se manejaban con discreción y se evitaban las emociones, pero allí, en aquella casa humilde, el recuerdo de los ausentes era parte del tejido familiar, una manera de mantenerlos vivos en el corazón. El millonario quedó especialmente impactado por un pequeño gesto que presenció. Antes de dormir, la familia se reunía para agradecer por el día. No importaba si había sido bueno o malo, siempre encontraban algo por lo que dar gracias. Esa noche, mientras miraba a los niños abrazar a sus padres antes de irse a la cama, sintió una punzada de nostalgia. Recordó cómo en su infancia, esos momentos de conexión también formaban parte de su vida, antes de que la ambición se llevara todo. Las tradiciones no eran costumbres ostentosas ni planificadas, eran gestos que fluían naturalmente, llenos de amor y significado. El millonario entendió que no era el dinero lo que sostenía a esa familia, sino esos rituales diarios que fortalecían sus lazos. Reflexionó sobre cuántas veces había intentado llenar su vacío emocional con cosas materiales, cuando quizá lo que necesitaba era algo tan simple como sentarse a compartir una comida con personas que lo quisieran por lo que era, no por lo que tenía. Esa experiencia lo llevó a preguntarse si era posible recuperar algo de lo que había perdido. Sabía que no podía regresar el tiempo, pero también comprendió que nunca era tarde para empezar de nuevo. Decidió que él también podía crear sus propias tradiciones, aunque fueran diferentes. Quizá no tendría una familia grande, pero podía construir una comunidad donde las personas se sintieran valoradas y conectadas. Mientras repasaba esas tradiciones en su mente, el millonario sintió algo que no había experimentado en años: esperanza. No era necesario tener una vida perfecta para ser feliz. Lo importante era cómo elegías vivirla.
Con esa idea en mente, empezó a planear cambios concretos, inspirado por las enseñanzas que había recibido de esa humilde familia que, sin quererlo, le había devuelto el sentido de la vida. Aquella noche, al regresar a su mansión, el millonario decidió dar un paseo por los pasillos silenciosos de su hogar. Las habitaciones, impecablemente decoradas, parecían más vacías que nunca. Se detuvo frente a una vieja caja que llevaba años olvidada en un rincón de su despacho. Algo en su interior le dijo que debía abrirla, como si las respuestas que buscaba estuvieran ahí, enterradas bajo el polvo de los años. Al destapar la caja, encontró fotografías de su infancia. Había imágenes borrosas pero llenas de vida. Él, con sus padres, riendo en el parque, su madre sosteniendo un pastel improvisado en una pequeña celebración, y su padre enseñándole a construir un juguete de madera. Cada foto traía consigo una oleada de recuerdos, momentos que parecían perdidos, pero que ahora regresaban con una fuerza abrumadora. Entre los objetos también halló un cuaderno escolar donde había escrito sus primeros sueños. «Quiero ser feliz y ayudar a los demás», decía una de las frases en letras torpes de niño. Leyó esas palabras una y otra vez, preguntándose en qué momento dejó de perseguir aquello que una vez consideró lo más importante. Su corazón se encogió al darse cuenta de cuánto se había alejado del niño que alguna vez fue. Junto a las fotos y el cuaderno, encontró una pequeña cajita que contenía un reloj antiguo regalo de su abuelo. Recordó cómo solían sentarse juntos al final del día, escuchando historias, mientras el reloj marcaba un ritmo constante y reconfortante. Aquel reloj, que había perdido su lugar en su vida adulta, parecía ahora un símbolo del tiempo que había dejado atrás y que, tal vez, aún podía recuperar. Mientras examinaba esos objetos, su mente lo llevó a una época en la que no necesitaba nada más que estar con su familia para sentirse completo. Las cenas modestas, las risas compartidas y las conversaciones bajo el cielo estrellado eran su mayor tesoro. Ahora, sentado en su despacho rodeado de lujos, comprendía que los recuerdos más felices de su vida no estaban relacionados con el dinero, sino con las personas que amaba. En medio de su reflexión, se dio cuenta de que los gestos y tradiciones que había presenciado en la casa de su empleada resonaban con esas memorias olvidadas. Aquellos momentos que le parecían tan ajenos eran, en realidad, una extensión de lo que él mismo había vivido en su infancia. Esa conexión lo llenó de una mezcla de tristeza y esperanza, como si la vida le estuviera ofreciendo una segunda oportunidad para reencontrarse con su verdadero yo. Mientras guardaba los objetos en la caja, sintió una determinación renovada. No podía cambiar el pasado ni recuperar el tiempo perdido, pero podía empezar a crear nuevos recuerdos, tanto para él como para quienes lo rodeaban. Decidió que, a partir de ese momento, cada día sería una oportunidad para valorar lo que tenía y para reconectar con las cosas que realmente importaban. Al cerrar la caja y colocarla sobre su escritorio, el millonario miró por la ventana hacia la ciudad iluminada. Allí, bajo las luces que antes solo representaban éxito y ambición, ahora veía historias, familias y momentos que quizá él también podía construir. Con una sonrisa leve pero sincera, supo que el cambio ya había comenzado dentro de él, impulsado por las memorias que nunca debió olvidar. El año nuevo había adquirido un significado completamente diferente para el millonario después de aquella noche. Antes para él esta fecha no era más que una excusa para organizar eventos extravagantes y cerrar contratos importantes. Pero ahora entendía que el cambio de año no se trataba de celebraciones superficiales, sino de una oportunidad para reflexionar y empezar de nuevo. Era el momento de mirar hacia adentro y decidir qué tipo de persona quería ser en adelante. En la casa de su empleada, el año nuevo había sido un símbolo de unidad y gratitud. Recordó cómo toda la familia se reunió en torno a la mesa, compartiendo palabras sinceras sobre lo que habían aprendido durante el año. No hablaban de logros materiales ni de metas inalcanzables, sino de las personas que habían estado a su lado y de las lecciones que los habían hecho más fuertes. Esa simplicidad lo había conmovido de una forma que jamás habría imaginado. Mientras reflexionaba sobre lo vivido, el millonario se dio cuenta de que el año nuevo no era solo un cambio de fecha, sino un recordatorio de que siempre es posible empezar de nuevo.
Aunque su vida había estado marcada por decisiones orientadas al éxito material, ahora entendía que cada día ofrecía una oportunidad para redirigir el rumbo. No era necesario esperar un nuevo año para cambiar, pero la simbología de la fecha le daba el impulso que necesitaba. Decidió que, esta vez, su celebración de Año Nuevo no estaría llena de lujos ni de invitados que apenas conocía. En lugar de organizar un evento ostentoso, optó por pasar la noche en su mansión con un grupo reducido de personas cercanas, aquellas que realmente le importaban. Quería replicar la calidez y autenticidad que había sentido en la casa de su empleada, creando un espacio donde las conexiones humanas fueran la prioridad. El millonario también aprovechó esta ocasión para hacer un balance personal. En lugar de enfocarse en los logros que había obtenido, se preguntó qué le faltaba para sentirse realmente pleno. Las respuestas fueron claras. Necesitaba reconstruir relaciones, encontrar un propósito más allá del dinero y aprender a valorar las pequeñas cosas que antes pasaba por alto. Esa noche, hizo una lista de cambios concretos que implementaría en su vida a partir de ese momento. A medida que se acercaba la medianoche, sintió una emoción que no experimentaba desde hacía años: esperanza genuina. Mientras contemplaba los fuegos artificiales iluminando la ciudad, no pensó en su próximo proyecto empresarial ni en las metas que debía alcanzar. En su lugar pensó en las personas que lo habían influido, en las lecciones que había aprendido y en cómo quería que sus días fueran diferentes en el futuro. El año nuevo también lo inspiró a reconectar con su pasado. Decidió llamar a familiares con los que había perdido contacto, enviar mensajes de gratitud a viejos amigos y buscar maneras de devolver algo de lo que había recibido. Comprendió que esta fecha no solo marcaba el inicio de un nuevo capítulo para él, sino que también podía ser una oportunidad para inspirar a otros a hacer lo mismo. Esa noche, mientras observaba las luces apagarse y el silencio volver a la ciudad, supo que el año nuevo no era el punto final ni el inicio de un camino, sino una pausa para mirar atrás y seguir adelante con más claridad. Con una sonrisa tranquila, se prometió que ese sería solo el comienzo de un viaje hacia una vida más auténtica y plena. El millonario sabía que aquella experiencia había dejado una huella profunda en su vida. Mientras reflexionaba sobre lo vivido en la casa de su empleada, comenzó a identificar las lecciones más importantes que esa noche le había enseñado. No se trataba de grandes revelaciones ni de teorías complejas, sino de verdades simples que, por años, había ignorado en su búsqueda de éxito. Ahora, cada una de esas enseñanzas resonaba en su mente como un eco que no podía acallar. La primera lección fue sobre la gratitud. Comprendió que agradecer no era solo una formalidad, sino un acto que conectaba el corazón con las cosas realmente valiosas. En la casa de su empleada, había visto cómo la gratitud transformaba incluso las situaciones más humildes en momentos de felicidad. Se dio cuenta de que, aunque tenía mucho, rara vez expresaba agradecimiento por lo que poseía o por las personas que lo rodeaban. La segunda lección fue sobre la riqueza. Durante toda su vida había creído que el dinero era la clave para ser feliz, pero esa noche descubrió que la verdadera riqueza no tenía nada que ver con números en una cuenta bancaria. La familia de su empleada, con su amor y unidad, era más rica que cualquier persona en su exclusivo círculo social. Entendió que las relaciones humanas, la generosidad y los momentos compartidos eran los verdaderos tesoros de la vida. La tercera lección fue sobre la simplicidad. Había pasado años complicándose con agendas llenas, proyectos ambiciosos y metas inalcanzables, pero aquella familia, con sus gestos sencillos y tradiciones modestas, le había mostrado que la felicidad no se encontraba en lo extraordinario, sino en lo cotidiano. Aprendió que no necesitaba grandes gestos para sentirse completo, sino aprender a disfrutar de las cosas pequeñas. La cuarta lección fue sobre el tiempo. Observó cómo aquella familia valoraba cada instante, cómo vivían el presente sin preocuparse excesivamente por el pasado o el futuro. En contraste, él había pasado años atrapado en una carrera interminable, siempre mirando hacia el próximo logro y olvidando disfrutar el momento. Esa noche, decidió que empezaría a valorar su tiempo como el recurso más valioso que tenía. La quinta lección fue sobre el poder de las conexiones humanas.
Aunque siempre había rodeado su vida de personas, se dio cuenta de que la mayoría de esas relaciones eran superficiales y transaccionales. En la casa de su empleada, experimentó por primera vez en mucho tiempo la calidez de una relación sincera, sin expectativas ni intereses ocultos. Se prometió a sí mismo que, a partir de ese momento, buscaría construir vínculos más auténticos. La sexta lección fue sobre el impacto de los valores familiares. La unidad y los principios que observó en aquella casa humilde lo inspiraron a replantearse la dirección de su vida. Recordó cómo, en su infancia, esos valores también habían sido el núcleo de su felicidad, pero los había dejado atrás al perseguir sus ambiciones. Ahora, entendía que era posible recuperar esos fundamentos y construir una vida más equilibrada y significativa. Finalmente aprendió que nunca es tarde para cambiar. La transformación que había iniciado en su corazón esa noche era una prueba de que, sin importar cuánto tiempo haya pasado, siempre hay una oportunidad para redirigir el rumbo. Decidió que no solo aplicaría estas lecciones en su vida personal, sino que también buscaría inspirar a otros a hacer lo mismo. Con cada lección aprendida, el millonario sentía cómo una nueva energía lo impulsaba a actuar. Ya no se trataba solo de reflexionar, sino de convertir esas ideas en acciones que marcaran una diferencia en su vida y en la de los demás. Sabía que este era solo el comienzo de un camino lleno de desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo estaba emocionado por el futuro que podía construir. Los días que siguieron a aquella experiencia marcaron el inicio de una profunda transformación en la vida del millonario. Por primera vez en años, su agenda no estaba llena de reuniones interminables ni compromisos superficiales. En cambio, comenzó a dedicar tiempo a reflexionar, a reconectar con personas que había descuidado y a implementar cambios que le acercaran a la vida auténtica que había visto en casa de su empleada. El primer cambio fue en su entorno. Decidió simplificar su mansión, despojándola de objetos que, aunque costosos, carecían de valor emocional. Llenó las paredes vacías con fotos de su infancia y momentos importantes, creando un espacio que reflejara su verdadera esencia. Incluso transformó una habitación en un rincón acogedor, inspirado en el mural familiar que había visto, para recordarle cada día lo que realmente importaba. En lo profesional también hizo ajustes significativos. Comenzó a delegar más responsabilidades y a establecer un equilibrio entre su trabajo y su vida personal. Se dio cuenta de que no necesitaba ser el primero en todo para sentirse exitoso. Con el tiempo que liberó empezó a involucrarse en proyectos comunitarios, como financiar becas para jóvenes de bajos recursos y apoyar programas para familias necesitadas. Estas acciones le dieron un propósito más allá de su éxito empresarial. Sus relaciones personales experimentaron un cambio aún más profundo. Volvió a contactar a sus hermanos, con quienes no hablaba desde hacía años, y retomó amistades que había dejado de lado. En lugar de invitar a estas personas a eventos ostentosos, optó por encuentros sencillos, como cenas caseras o paseos tranquilos. Aprendió a escuchar, a valorar las historias de los demás y a compartir su tiempo sin la presión de impresionar. El millonario también comenzó a cuidar de su bienestar emocional. Inició una rutina de gratitud diaria, escribiendo en un diario 3 cosas por las que estaba agradecido. A menudo estas no eran grandes logros, sino pequeños momentos, como una conversación significativa o el canto de los pájaros por la mañana. Este hábito le ayudó a mantenerse conectado con el presente y a encontrar alegría en las cosas simples. En casa, decidió aplicar algunas de las tradiciones que había aprendido. Ahora, antes de cada comida, tomaba un momento para reflexionar sobre lo que tenía y agradecer por ello. También organizó reuniones semanales con sus empleados, no para hablar de trabajo, sino para escuchar sus ideas, preocupaciones y sueños. Estas pequeñas acciones empezaron a cambiar no solo su perspectiva, sino también la forma en que los demás lo veían. La transformación más evidente fue su actitud. La seriedad y el aislamiento que antes lo definían dieron paso a una calidez y apertura que sorprendieron a todos los que lo conocían. Empezó a sonreír más, a interesarse genuinamente por los demás y a compartir su experiencia como una forma de inspirar a quienes estaban atrapados en la misma rutina vacía que él había vivido.
A medida que implementaba estos cambios, el millonario se dio cuenta de que su vida no solo estaba mejorando, sino que también estaba impactando a quienes lo rodeaban. Había encontrado una nueva forma de medir el éxito, no por la cantidad de cosas que acumulaba, sino por la calidad de las conexiones que construía y el impacto positivo que podía tener en el mundo. Con cada paso que daba en su nueva vida, el millonario sentía cómo la gratitud se convertía en un pilar central de su existencia. Lo que antes era solo una palabra, ahora era una práctica diaria que llenaba su corazón. Recordaba la noche en casa de su empleada, donde las palabras de agradecimiento eran naturales, sinceras y transformadoras. Inspirado por esa experiencia, decidió adoptar ese mismo espíritu en todo lo que hacía. La primera persona a quien expresó su gratitud fue a su empleada. Una mañana, mientras ella preparaba la casa como de costumbre, él se acercó con un gesto humilde y le agradeció por haberlo invitado a su hogar. Le confesó que aquella noche había cambiado su perspectiva y que su familia le había enseñado más en unas pocas horas que lo que él había aprendido en años. Ella, conmovida, simplemente le respondió que estaba feliz de haber podido ayudarlo a encontrar algo que necesitaba. El millonario comenzó a aplicar la gratitud en sus relaciones diarias. Cada vez que interactuaba con sus empleados, amigos o familiares, se tomaba un momento para reconocer sus esfuerzos, mostrar aprecio y valorar su presencia. Descubrió que este pequeño gesto no solo fortalecía sus conexiones, sino que también creaba un ambiente de respeto y colaboración a su alrededor. La gente que antes lo veía distante, ahora encontraba en él a alguien accesible y genuino. También entendió la importancia de agradecer por lo que tenía, incluso las cosas más simples. Cada día, al levantarse, dedicaba unos minutos a contemplar el amanecer desde su ventana, algo que antes consideraba insignificante. Agradecía por la oportunidad de empezar de nuevo, por las personas que lo rodeaban y por la paz que estaba encontrando en su interior. Este hábito, aunque sencillo, le daba una perspectiva renovada para enfrentar cada día con entusiasmo. La gratitud no solo transformó su forma de pensar, sino también su forma de actuar. Comenzó a devolver parte de su fortuna a la comunidad, financiando programas educativos, apoyando a familias necesitadas y creando espacios donde las personas pudieran crecer y prosperar. Estas acciones no eran gestos publicitarios, sino una manera sincera de retribuir lo que había recibido y de sembrar gratitud en las vidas de otros. Un día, decidió organizar una pequeña celebración en su mansión e invitó a su empleada y a su familia. La casa, que antes era fría y opulenta, se llenó de risas, música y calidez. Durante la cena se levantó para dar un breve discurso. Agradeció a cada persona en la sala, pero especialmente a su empleada, por haberle mostrado lo que realmente significaba vivir con propósito y amor. Sus palabras fueron recibidas con aplausos y sonrisas, pero lo que más lo emocionó fue la mirada de gratitud que ella le devolvió. A medida que integraba la gratitud en su vida, el millonario se dio cuenta de que este simple acto tenía un poder transformador. No solo le ayudaba a encontrar paz y felicidad, sino que también inspiraba a otros a valorar lo que tenían. Se había convertido en un ejemplo viviente de que la gratitud podía cambiar incluso a las personas más endurecidas por el éxito y el dinero. Con el tiempo, su gratitud se convirtió en un faro para quienes lo rodeaban. En reuniones, eventos y hasta en conversaciones casuales, compartía su historia y las lecciones que había aprendido. No lo hacía para recibir reconocimiento, sino para animar a otros a mirar a su alrededor y encontrar motivos para agradecer. Su vida, antes marcada por la ambición y el vacío, ahora estaba llena de propósito, y todo había comenzado con un simple gracias. Al final de su viaje personal, el millonario comprendió que su historia no debía quedarse solo en una transformación individual. Decidió compartir lo que había aprendido, esperando que su experiencia pudiera inspirar a otros. En una entrevista, mirando directamente a la cámara, preguntó con sinceridad: ¿qué estás valorando realmente en tu vida? ¿Te has detenido a pensar si estás persiguiendo lo correcto? Sus palabras resonaron en todos los que las escucharon. Habló sobre la importancia de las pequeñas cosas, como un abrazo, una sonrisa o una conversación significativa. Relató cómo durante años había priorizado el dinero y el éxito por encima de todo,
solo para darse cuenta de que esas cosas nunca llenaban el vacío en su interior. Invitar al público a reflexionar no era un gesto casual, era un llamado a detenerse y reconsiderar lo que realmente importa. El millonario lanzó una pregunta que dejó a muchos pensando: ¿cuándo fue la última vez que agradeciste por algo que tienes sin desear más? ¿Cuándo miraste a tu alrededor y valoraste a las personas que siempre han estado ahí para ti? Estas palabras, dichas con humildad y sinceridad, tocaron el corazón de quienes se sentían atrapados en la misma carrera interminable que él había vivido. También animó a su audiencia a no esperar un momento perfecto para cambiar. El cambio no empieza cuando tienes todo bajo control, dijo. Empieza cuando decides hacer algo diferente, cuando te atreves a valorar lo que ya tienes y te enfocas en lo que realmente te hace feliz. Era un recordatorio de que el presente siempre ofrece una oportunidad para empezar de nuevo, sin importar cuánto tiempo haya pasado o cuán lejos te hayas desviado. El millonario compartió un consejo especial que había aprendido de su empleada. La felicidad no depende de cuánto tengas, sino de cómo miras lo que tienes. Esta frase, sencilla pero poderosa, se convirtió en un mantra para quienes lo escuchaban. Invitó a cada persona a encontrar gratitud en su vida diaria y a descubrir la riqueza que se esconde en los momentos más simples y cotidianos. Finalmente, dejó al público con un desafío personal. Hoy, antes de dormir, piensa en 3 cosas por las que puedas estar agradecido. Escríbelas, dilo en voz alta o compártelo con alguien cercano. Puede que al principio parezca pequeño, pero con el tiempo cambiará tu forma de ver el mundo. Era su manera de plantar una semilla, de encender una chispa en los corazones de quienes estaban listos para redescubrir el poder de la gratitud. Mientras terminaba su discurso, concluyó con una frase que encapsulaba todo lo aprendido. La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que compartimos. Y a veces, lo más valioso que podemos compartir es nuestro tiempo, nuestra gratitud y nuestro amor. Con esas palabras, dejó abierta la puerta para que cada persona tomara su propia decisión sobre cómo vivir una vida más plena y significativa. Así, su historia no solo fue un viaje de transformación personal, sino una invitación a todos los que la escucharon para reflexionar, cambiar y buscar la verdadera felicidad en los lugares donde siempre ha estado, en la simplicidad, las conexiones humanas y la gratitud. La historia del millonario no es solo una reflexión sobre su transformación, sino un espejo para todos aquellos que, en algún momento, se han sentido atrapados en la búsqueda de algo que no llena el corazón. A veces, la verdadera riqueza no está en alcanzar metas grandiosas, sino en redescubrir lo que siempre ha estado a nuestro alrededor, las personas, los momentos y los gestos que dan sentido a nuestras vidas. El millonario aprendió que no es necesario perderlo todo para empezar de nuevo. Cada día es una oportunidad para cambiar, para elegir la gratitud sobre la insatisfacción y para valorar lo que tenemos en lugar de perseguir lo que nos falta. Su viaje nos recuerda que la felicidad no está en los grandes logros, sino en los pequeños momentos que construyen nuestras vidas, como una sonrisa sincera o una conversación significativa. Quizás, en este preciso momento, te estés preguntando, ¿qué estoy valorando en mi vida? ¿Estoy buscando algo que me aleja de lo que realmente importa? Estas preguntas, aunque simples, tienen el poder de transformar. Reflexiona por un instante sobre las cosas que das por sentadas, las personas que siempre están ahí y los momentos que pasan desapercibidos. Tal vez, como el millonario, descubras que ya tienes más de lo que pensabas. El mensaje final de esta historia es claro: no dejes que el tiempo pase sin encontrar el propósito en lo que haces. A veces es necesario detenerse, mirar a tu alrededor y reconectar con aquello que te hace verdaderamente feliz. No esperes a que un evento extraordinario cambie tu vida. El cambio comienza con una decisión, una acción pequeña, como dar las gracias o escuchar con atención a alguien que amas. Recuerda, dijo el millonario en su último mensaje, a veces es en la simplicidad donde encontramos las respuestas más profundas, porque la verdadera riqueza no está en lo que podemos poseer, sino en cómo elegimos vivir. Sus palabras no eran un cierre definitivo, sino una invitación abierta a todos nosotros para reflexionar,
actuar y crear una vida llena de propósito y significado. Ahora te pregunto, ¿qué harás tú con esta historia? ¿Tomarás un momento para agradecer por lo que tienes y valorar a quienes están a tu lado? La vida es un viaje, y cada decisión cuenta. Hoy es el día perfecto para empezar a vivir de manera diferente, para encontrar la riqueza que no está en las cosas, sino en los corazones que tocas y en los recuerdos que creas. Comparte esta historia con alguien que necesite recordarlo. Tal vez, como el millonario, esa persona también esté buscando un cambio, y tus palabras sean el comienzo de algo nuevo. Porque al final, las mejores lecciones no se guardan, se comparten. La historia del millonario nos deja una enseñanza profunda. La vida no se mide por los bienes materiales que acumulamos, sino por los momentos, las conexiones y los valores que cultivamos. Su transformación no solo es un ejemplo de cómo un cambio de perspectiva puede iluminar nuestra vida, sino también un recordatorio de que la felicidad se encuentra en los lugares más sencillos, en los gestos cotidianos y en las personas que nos rodean. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de redirigir su camino. No importa cuán lejos creamos estar de lo que realmente importa, siempre podemos detenernos, reflexionar y tomar decisiones que nos acerquen a una vida más auténtica. La gratitud, la conexión humana y la simplicidad no son solo palabras, sino pilares que nos sostienen cuando todo lo demás parece vacío. Hoy, esta historia nos invita a hacernos una pregunta esencial. ¿Qué estamos valorando realmente en nuestra vida? Quizás las respuestas estén más cerca de lo que imaginamos. En cada gesto amable, en cada conversación sincera y en cada momento de gratitud se encuentra la verdadera riqueza que, a veces, pasamos por alto. Que esta reflexión nos inspire a mirar a nuestro alrededor con nuevos ojos y a vivir con propósito,